Entonces, vamos a abrir NetBeans. Cerrar nuestros proyectos abiertos. Abrir un nuevo proyecto. Y hasta ahora, todo nuestro sistema caía dentro de un paquete. Bien. Ahora vamos a crear 3 paquetes. Vamos a tener el paquete model. Vamos a tener el paquete. ¿No está compartiendo pantalla, profe? Ah, ok. Suele suceder. Entonces, bueno, volvemos atrás. Tengo un proyecto 0 kilómetros como, bueno, lo hagamos de 0, nuevo proyecto, siguiente, finalizar. Cerramos el anterior. En la carpeta source hacemos nuevo Java Package, model, nuevo Java Package, view, nuevo Java Package, controller. Entonces, ahora ya tenemos estas partes de la aplicación llamada paquetes, donde vamos a ir separando las distintas clases de nuestro proyecto. Bien. ¿Qué era el model? Todo lo que hacen en su diagrama de clases. Si en su diagrama de clases tienen una Java clase cliente, en el paquete model van a tener su clase de cliente. Bien. Si en una Java tienen una clase en su diagrama de clase de producto, la van a tener acá también. Si tienen una clase venta o una clase línea de venta, que sería el detalle de la venta. Si tienen una clase vendedor, estas clases que ustedes en su diagrama de clase dibujaron y que programaron cuando estábamos aprendiendo a hacer programación orientada a objetos, van a ir a parar al modelo de la aplicación. ¿Bien? Y este es el código que yo les comentaba que va a ser 100% reutilizable. Así yo tire todas las ventanas a la basura y le ponga páginas web como interfaces de usuario para que el sistema se acceda a web en vez de con ventanas. Bien. Entonces, el modelo apuntamos a que sea reutilizable e ignorante de qué tecnología vamos a usar para interactuar con el usuario. Esa ignorancia nos va a dar independencia. ¿Bien? ¿Y qué era al paquete use? Las ventanas. ¿Bien? Esto es lo que normalmente no mostramos en un diagrama de clase, por más de que sabemos que las ventanas son clases, no las mostramos en el diagrama de clase. Acá tendríamos, por ejemplo, la ventana principal, que es la ventana que tendrá el menú de nuestros sistemas. Vamos a tener una ventana para realizar la venta. Ventana de venta, por ejemplo. Vamos a tener una ventana para gestionar a los clientes. Vamos a tener una ventana para gestionar los productos. Bien. Entonces, observen, ya los paquetes nos dan una primera estructura para nuestro proyecto y separa las clases que son ventanas de las clases que son objetos de negocio. Bien.
Y se imaginan que si si el sistema es muy grande, a su vez dentro del paquete modelo podemos tener subpaquetes de clases que estén muy relacionadas entre sí. ¿Bien? Por ejemplo, dentro del modelo podríamos tener clases específicas de el tratamiento de la venta y otras clases específicas de el tratamiento de la fabricación de los productos. Si es que fabricamos y vendemos productos, va a haber clases relacionadas con la fabricación, clases relacionadas con la venta. Podríamos ponerlo en dos subpaquetes diferentes. ¿Bien? ¿Y qué es lo que habrá en el paquete controllers? Bien. Típicamente dentro del paquete controllers vamos a tener una Java class para cada ventana. Bien, entonces acá voy a tener, por ejemplo, controlador de clientes. Bien. Y voy a tener controlador de venta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a parar a las clases controladoras? El código de manejo de los eventos. Bien. ¿Para qué? Para que el código que yo escriba que gestione el evento no se mezcle con el código que genera NetBeans para el manejo de la creación de la ventana. ¿Bien? Entonces yo voy a tener separado el código generado por NetBeans del código escrito por mí para gestionar la ventana. ¿Bien? Si yo escribo código para validar un campo de la ventana, ese código va a estar ¿en dónde? En el controlador. Si yo escribo código para tomar un dato de la ventana y utilizando el modelo grabarlo en la base de datos, ese código va a estar en el controlador. ¿Bien? Entonces los eventos de la ventana lo único que van a hacer es delegar el tratamiento del evento al controlador. Y el controlador va a tratar ese evento utilizando el modelo. O sea, el controlador recibe el evento, lo procesa usando el modelo y muestra los resultados en la vista. Bien, si buscan en internet van a encontrar muchos diagramas de MVC que nos cuentan esto, pero gráficamente. Que la vista es para que interactúe el usuario, el controlador es el que maneja los eventos, coordina con la vista y coordina con el modelo, está en el medio, el controlador está en el medio entre la vista y el modelo, recibe de la vista el evento y los datos de la vista, hace algo con esos datos y ese evento utilizando las clases del modelo y el resultado lo vuelve a mostrar en la vista para que el usuario vea cuál fue el resultado del evento que acaba de disparar. Bien. Vamos a el modelo. Vamos a agregar acá una clase DB. Bien. Para centralizar acá el código de base de datos de nuevo. Entonces ya más o menos la clase DB ya se la venían imaginando, porque ya la hemos usado varias veces. Teníamos un public void agregar que recibía, por ejemplo, el nombre del cliente, el email del cliente. ¿Y qué hacíamos con esto? Escribíamos acá el código para conectarnos a la base de datos. Hacíamos el insert y se grababa el cliente en la base de datos. Bien. Esta clase ya la programamos varias veces en los ejemplos anteriores. Bien. La variación que ahora vamos a tener es, para trabajar más orientado a objetos, que tenemos la clase cliente definida. Este método agregar podría recibir como parámetro el cliente que queremos agregar. Bien. Entonces ahora nosotros a la hora de hacer el insert vamos a tomar los datos del objeto cliente.
sea, recibimos el objeto cliente, vemos qué datos tiene y con eso hacemos el insert a la base de datos. ¿Bien? Vamos a tener un agregar producto similar al agregar cliente y así. Y vamos a tener un método para obtener los productos de la base de datos, obtener los clientes de la base de datos. ¿Bien? Como esto lo hicimos muchas veces, acá ya tengo la clase de ver programada. Me la voy a copiar. Esta la programamos paso a paso en la comisión 2.7. El video está en el canal de YouTube. Así que si después quieren chequear el video, lo pueden hacer. ¿Bien? Entonces, bueno, acá nos da error porque espera que nuestra clase cliente tenga nombre e email. Así que vamos a completar la clase cliente con nombre y email. Ustedes ya saben que va acá. Insertar código, constructor. Insertar código. Getters y setters. Con eso ya no nos da error el agregar cliente. Vamos con producto. Producto, ¿qué campos debería tener? Código, nombre y precio. Vamos a la clase producto. Y dentro de la clase producto vamos a agregar código de tipo entero, nombre de tipo string y precio de tipo double. Insertamos el constructor. Insertamos los getters y los setters. Pero siempre podemos ponerle el toString. Y con eso observen ya la clase DB no nos da error. ¿Bien? Le echemos un vistazo. Tenemos el agregar cliente, que recibe un cliente. Tenemos el código de conexión a la base de datos, de definición del comando insert. Tomamos los datos del objeto cliente y lo ejecutamos en la base de datos. Bien. Tenemos el agregar producto, que hace exactamente lo mismo. El eliminar producto. Que no está programado, este código es trucho, porque no está eliminando el producto. Así que lo borro. Tenemos agregar producto, agregar cliente, get clientes y get productos. Veamos qué hace el get clientes. Nos conectamos a la base de datos, obtenemos todos los clientes, ejecutamos la consulta y la recorremos. Y para cada fila de la tabla cliente, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo objeto clientes, lo agregamos a un array list, que es el que va a devolver la... ¿Bien? Entonces, get cliente me va a devolver un array list de clientes. ¿Bien? Vemos, array list de clientes, creamos el array list de clientes, agregamos cliente al array list y devolvemos este array list. ¿Bien? Y lo mismo hace el get productos. ¿Qué hace el get productos? Crea un array list, nos conectamos, enviamos el select, instanciamos objetos productos, le damos los valores
obteniéndolos de la fila de la tabla. Y acá, ¿qué hacemos? Agregamos el producto al ArrayList. ¿Bien? Probemos cómo queda esto. Vamos a ir acá, la clase cliente. Le vamos a agregar el toString por si no tenía. Y vamos a probar esto en el programa principal. Voy a crear un ArrayList de clientes. Voy a crear una instancia del objeto DB. Voy a recorrer el ArrayList de clientes. Bueno, para eso acá tengo que hacer un import. Import model.asterisco. Acá voy a hacer for para cada cliente en db.getClientes, o sea, obtengo el ArrayList de clientes y lo recorro. Y acá voy a mostrar el cliente por consola. System out, printline, cliente. Miren qué bonito. Ahora que tengo definido el modelo, así de fácil es recorrer los clientes. Bien, probemos. Ejecutar el proyecto. Bueno, ustedes ya saben qué significa este mensaje de error. Significa que no tenemos acá la librería de MariaDB. La vamos a agregar. Y probamos nuevamente. Observen la salida por consola. Estamos viendo los tres objetos clientes que tenemos grabados en nuestra base de datos. Bien. Fíjense qué fácil que es agregar un nuevo cliente a la base de datos ahora que tenemos un modelo. Cliente o cliente C igual a new cliente. Le voy a poner como nombre Lisa, como email lisa@gmail.com. Y observen qué fácil que es agregar este nuevo cliente. db.agregar. Este comando va a insertar el cliente en nuestra base de datos. Voy a ejecutar este proyecto. Y por si no le creemos al resultado, vamos a abrir HeidiSQL para ver que efectivamente se insertó en la base de datos nuestro objeto cliente. Ahí lo vemos. Esa fila la acabamos de insertar nosotros con esta línea de código. Creamos el objeto y le decimos a DB, toma, insertame este objeto. Bien. Observen cómo se empieza a estructurar del himno nuestro sistema. Bien. Ya no tenemos que pensar en base de datos. Ya con este modelo así como lo tenemos definido. Va a ser tan simple como crear un objeto y pedir que se guarde, o buscar un objeto y devolverlo, o pedirle todo lo que yo necesite a mi modelo. Bien. Completemos el modelo como para tener una idea de cómo funciona
o una práctica más de cómo funciona. Bien, voy a copiar el agregar y lo voy a pegar con el nombre de eliminar. Y como parámetro voy a recibir solamente el nombre del cliente. Bien, voy a cambiar este comando para que diga delete from where nombre igual a signo de pregunta. Acá como parámetro voy a poner nombre. Y listo. Tengo código para eliminar un cliente. Acá voy a poner eliminar cliente. Ahora veamos en el programa principal. Para probar esto voy a hacer db.eliminar cliente y le voy a pasar de nombre Isa. Bien. Ejecutemos. Tengo 3 clientes. Lo puedo confirmar también acá con GD SQL. Recargamos y tenemos 3 objetos clientes. Bien. Hagamos un buscar. Hagamos un find. Voy a ir a la clase DB y donde dice get clientes, voy a copiar todo este código lo pego y acá voy a hacer get cliente, voy a devolver un cliente únicamente. Get cliente, voy a recibir el nombre del cliente que quiero obtener. Voy a instanciar de esta forma. Acá voy a poner select asterisco from cliente. Where nombre igual a signo de pregunta. Vamos a poner parámetros set string y acá no tenemos ningún array list. Guardamos el cliente obtenido y acá hacemos return client. Bien. Bien. Qué bonito. Un cliente declara una variable de tipo cliente, hago el select para obtener ese cliente, instancio el objeto, copio los datos del resultado de la consulta al objeto y devuelvo el objeto. ¿Bien? ¿Y para qué me serviría esto? Para escribir código parecido a este. Cliente cli igual a db.getCliente Homero. Obtengo el cliente de nombre Homero, le voy a mostrar por consola. Voy a mostrar por consola. Cli.getEmail. Probemos. Funciona. ¿Bien? Hemos buscado un cliente por nombre y mostrado su email. Bien. Entonces nosotros podemos copiar, pegar, modificar y completar la clase DB para que ahí esté codificado todas las operaciones de base de datos que necesitemos. Alta, modificación, eliminación, listados, búsquedas, etc. Metemos todo eso en la clase DB y una vez que ya tenemos la clase DB completa, ya trabajar con base de datos va a ser mucho más fácil porque simplemente
le vamos a pedir a la clase DB que grabe un objeto, lo modifique, lo elimine, etc. ¿Bien? Entonces con eso ya tenemos listo el modelo de nuestra aplicación. Vamos con la vista. Vamos con la vista de cliente. ¿Cómo va a ser la vista de cliente? Básicamente vamos a tener un JTable y por debajo vamos a tener un text field para ingresar un nombre, un text field para ingresar un email y un botón para grabar. Bien. Entonces, este va a ser el código, esta va a ser nuestra vista. O sea, no tiene código, es absolutamente hueco. Todo el código que vamos a escribir nosotros lo vamos a poner ¿en dónde? En el controlador del cliente. Bien. Acá es donde vamos a programar los eventos. ¿Qué evento necesitamos? Cuando se carga la ventana tenemos un evento public void cargar. Es cuando se carga la ventana y se llena la grid. Y vamos a tener un public void botón grabar, que se va a disparar ¿cuándo se va a disparar? Cuando presionemos el botón de grabar. ¿Bien? Entonces acá voy a hacer un system out inline event cargar y acá un system out inline evento botón. ¿Y qué es lo que me estaría faltando? Ver cómo conecto la ventana con estos eventos. O sea, yo en la ventana de clientes, el botón de grabar lo voy a conectar de esta forma. Voy a instanciar el controlador de clientes y voy a hacer c.botón grabar. ¿Ven? Así es como conecto la vista con el controlador. Este va a ser el único código de la ventana. En la derivación del manejo del evento al controlador. Bien, probemos. Ahora, no nos olvidemos que al iniciar nuestro programa tenemos que instanciar la vista. Bien, acá vamos a hacer ventana cliente. Y la hagamos visible. Entonces, ahora ejecutamos el proyecto. Y veamos, cada vez que presionemos el botón, se ejecuta el código del controlador. Qué bonito. ¿Bien? Entonces ahora hemos trasladado a una clase separada el código de manejo de nuestros eventos.
Bien. Entonces, en cada evento de la ventana vamos a escribir una sola línea de código. Bueno, acá hay dos, pero podrían ser una sola. Yo en controlador clientes podría poner acá la palabra static y acá la palabra static, y esto me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Que en ventana clientes yo pueda llamar al método botón grabar de esta forma. Controlador clientes punto botón grabar. ¿Bien? Un método estático es un método que se puede invocar sin necesidad de crear un objeto de esa clase. Repito, un método estático es un método que se puede ejecutar sin necesidad de crear un objeto de una clase. Ejecutamos el proyecto y observe. Presionamos el botón de grabar y la única línea de código es la que deriva el evento de la ventana al controlador. ¿Bien? Y lo mismo va a pasar en el constructor de la ventana. Vamos a llamar al controlador cliente.cargar. ¿Bien? Y con esto hemos terminado la vista. Repito, con esto hemos terminado la vista. No vamos a modificar ninguna línea de código adicional de la vista. ¿Bien? Cuando se muestra la ventana, observen, se ejecuta del controlador la función cargar y cada vez que se presiona el botón, se ejecuta del controlador el evento, el método de presionado de botón. Son las dos únicas líneas de código escritas por nosotros que van a estar en la vista. ¿Bien? El resto, el código que nos falta de manejo de eventos, va a estar acá, en controlador de clientes. Ya no tocamos más la vista. La vista quedó. El modelo está completo. Lo único que le falta a este ejemplo es el controlador. ¿Bien? Ya que estamos, vamos a agregarle un atributo acá, ventana clientes, con un método estático, mostrar, que haga que la ventana esté visible. ¿Bien? Para que mi programa principal, para mostrar la ventana, directamente le pida al controlador. Controlador cliente.mostrar. Entonces, el controlador va a manejar los eventos de la ventana y además la va a mostrar. Y la va a instanciar. ¿Para qué? Todo el código que manipula la ventana va a estar ya centralizado en la clase controlador ventana. O, perdón, controlador cliente. Todo el código que manipula la ventana está acá, en controlador clientes. ¿Bien? Entonces ahora ejecutamos el proyecto y vemos que se muestra la ventana, se ejecuta el cargar y luego se ejecuta el botón. ¿Bien? Y para terminar el ejemplo, solamente nos falta escribir el código de cargar y escribir el código de grabar. ¿Bien? Vamos con el código de cargar. De la base de datos vamos a obtener
¿Qué vamos a obtener de la base de datos? Los clientes. Todos los clientes. Y lo vamos a recorrer con un for each. Bien. ¿Y qué deberíamos hacer con estos clientes? Depositarlos en el JTable. Bien. Acá es donde vamos a ver que si hacemos ventana punto, no tenemos acceso al JTable porque en la ventana clientes, nuestro JTable, lo podemos ver acá, nuestro JTable. ¿Qué problema tiene nuestro JTable? Que es privado. Por lo tanto, no tenemos acceso al JTable desde desde nuestro controlador. Para tener acceso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esa palabra privado por público. Bien. Entonces acá donde dice code, variable modifier, vamos a poner en vez de privado, público. Entonces, ahora vamos a ver que acá dice public. Por lo tanto, ahora desde la ventana vamos a tener el JTable1 accesible para hacer un punto get model y vamos a obtener el modelo de esta ventana. Esto lo hicimos en el pasado. Lo único que le estamos trasladando del código de la ventana al controlador. Datos.addColumn. Tenemos una columna nombre. Datos.addColumn. Tenemos una columna email. Y acá recorremos los clientes para hacer un vector fila, que va a ser un vector de 2 elementos, donde fila sub 0 va a ser igual a cliente.getNombre. Estoy copiando los valores de mi lista de objetos a vectores para poder agregarlos al modelo del JTable. O sea, al salir de este for, el default table model tiene las columnas que tiene que mostrar y los vectores con los datos que tiene que mostrar como filas. Acá lo único que voy a necesitar hacer es ventana.table1 punto setModel datos. ¿Bien? Y acá vamos a borrar esta línea de código, vamos a hacer directamente un new default table model para que quede más bonito. O sea, creo un default table model, agrego dos columnas, agrego varias filas, donde cada fila es un vector y los datos de ese vector los tomo de recorrer mi array list de clientes. ¿Bien? Entonces, este código es el evento del controlador. Al cargarse la ventana, se va a llamar este método y va a cargar el JTable con los datos provenientes de nuestra base de datos. Vean qué bonito. Qué bonita explosión.
A ver, acá voy a hacer una pausa en la grabación. Quiero revisar algo del código. Bien, continuamos. Por una cuestión de timing, acá se crea la ventana antes de asignar a la variable y después se asigna a la variable ventana. Entonces, antes de que la variable ventana tenga un valor, se está ejecutando el constructor de la ventana y llamando al método cargar cuando todavía no está en la variable ventana la referencia. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un pequeño problema de timing que hace que no tengamos la variable ventanas definida a esta altura. ¿Bien? Para solucionarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En ventana cliente vamos a decir controlador clientes punto ventana igual a 10. Entonces ahí vamos a tener la referencia a la ventana definida antes de llamar al método cargar. Bien, y ahí podemos ver que tenemos ya linkeado el JTable. Bien, acá me estaría faltando la línea de código donde hacemos datos.addRow y le pasamos la fila. Ejecutamos de vuelta y voilà, ya se carga la ventana con nuestros datos. Bien. Si quisiéramos tener mejor el encapsulamiento, ¿qué es lo que podríamos haber hecho? En ventana principal, o perdón, en la ventana de clientes, si no queríamos poner acá public en JTable para no romper el encapsulamiento, podríamos haber hecho insert code, getters y setters, JTable y JTextField. Entonces, esto lo que va a hacer es crearnos métodos getters y setters que nos permitan acceder a estos atributos de la ventana sin romper el encapsulamiento. Bien, entonces acá en vez de hacer JTable1 voy a hacer get JTable1 y no rompemos el encapsulamiento. Bien, ¿y cómo sería el botón de grabar? Acá tendríamos que crear un objeto cliente. Los datos del cliente los vamos a obtener de la ventana. Get JTextField1, get text, ventana, get JTextField2, get text. Entonces ahí hemos instanciado un objeto cliente con los datos de la ventana. Lo grabamos en la base de datos. Con esto lo grabamos en la base de datos. Y lo último que nos quedaría sería, llamamos al método cargar para que se refresque la ventana después de agregar el cliente. ¿Bien? Y listo. Con eso terminamos el ejemplo de la clase de hoy. Ahora vamos a poder acá agregar a Lisa. lisa@hotmail.com. Apretamos grabar, se dispara el evento, el controlador toma los datos de la ventana, graba en la base de datos usando el modelo y refresca la ventana. ¿Bien? Y de eso se trata MVC, esta separación
y organización del programa, que lleva un poco más de trabajo, porque tenemos que crear las clases de negocio, que antes no la creábamos, y tenemos que trasladar datos de las tablas a los objetos y de los objetos a las tablas. O sea que lleva un poquito de trabajo extra esta estructuración de nuestro programa, esta arquitectura, pero el resultado final es mucho más fácil de entender, porque yo ahora en el controlador tengo los eventos de la ventana. Tengo el evento mostrar, el evento cargar y el evento botón grabar. Y todo este código es 100% escrito por mí. ¿Bien? Y la ventana quedó hueca. Tiene 2 líneas de código para tirarle la pelotita al controlador para que el controlador haga todo el trabajo. Y la ventana va a ser simplemente un mostrador en el cual yo voy a poder recibir datos y depositar datos. ¿Bien? Y bueno, el trabajo duro lo tiene el modelo, que es el que graba, el que obtiene los datos de la base de datos, y el controlador simplemente es el intermediario en este rol. Toma los datos de la ventana para grabar en la base de datos, toma los datos de la base de datos para mostrar en la ventana. Coordina entre la ventana y el modelo. ¿Bien? Si tuviera que poner una validación, la tendría que poner en el controlador. Si quisiera ver que el correo sea válido, en el controlador validaría el correo, y si no es válido, en la ventana le mostraría un mensaje diciendo el correo es inválido. Ese es el rol, el papel de cada parte de nuestro sistema estructurado en MVC. ¿Bien? Bueno, objetivo cumplido.